Muy buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Habla Juan Carlos Tenorio, profesor, mucho gusto. Bueno, yo les voy a estar hablando un poquito sobre lo que son las bases de datos relacionales. Voy a abarcar lo que es el concepto de base de datos y también lo que es el origen y la historia, muy por encimita, ¿verdad? Debido al tiempo, muy por encimita lo que son las bases de datos relacionales. Así que empecemos. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que es el concepto de bases de datos. Am, Desde el punto de vista informático, ya que por supuesto estamos cursando la carrera informática 1, yo traté de apegar el concepto a esta materia, ¿verdad? Relacionada. Entonces, desde el punto de vista informático, se puede decir que una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y también un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto en palabras simples? Básicamente una base de datos es un conjunto de información que está relacionada y que se encuentra agrupada o estructurada y a la vez utilizamos programas o softwares para manipular este conjunto de información. Eso es, en palabras simples, lo que es una base de datos. Cabe destacar que me di cuenta hace poco haciendo este trabajo que el término de base de datos fue escuchado por primera vez en California en un simposio celebrado en 1963. Fue la primera vez que se escuchó ese tema. Em, ya en los orígenes, hablando un poquito ya de los orígenes, se remonta mucho lo que es la antigua Grecia, bueno, muchísimos siglos atrás, ¿verdad? Lo que es la antigüedad en Grecia, más que todo porque en esas épocas, ustedes recordarán bien, si alguna vez llevaron filosofía, alguna materia relacionada a filosofía, se darán cuenta que en la época griega, al haber muchos filósofos, ellos de hecho usaban mucho las bibliotecas para almacenar datos. Los avances que ellos creaban de X cosa, X tema relacionado a algo, esos avances ellos los documentaban. Obviamente, estamos hablando de la era griega, papel y lápiz, ¿verdad? Solamente, no la tecnología que hay hoy en día, por supuesto, ¿verdad? Ellos documentaban todos los logros, los avances, la historia que vivían. Mucho de eso se daba almacenado en bibliotecas, eran muy importantes para ellos. También se usaba este conjunto de datos en lo que son los récords de cosechas. Cuando habían cosechas, eh, pues ellos llevaban, la manera de llevar el control de cada cosecha era almacenando la cantidad que se recogía, la cantidad que se perdía, etcétera, etcétera. Así es como se manejaba con las cosechas en esas épocas y también con los censos, ya que al ser una población creciente, la manera de controlar o saber cuánto ha crecido esa población se daba con los censos. Entonces eso también dio origen a las bases de datos desde esas épocas antiguas. Muy interesante, yo no sabía eso, de hecho. Muy bien, vamos a empezar para continuar con el origen, contarles un poquito sobre el origen. Vamos a saltar a 1884. En este año, este señor Herman Holliday, los censos en esa época, los censos se hacían de manera manual, de manera escrita. Ustedes, ¿verdad? Ellos, estamos hablando de los 1800, ellos la tecnología es sumamente básica, obviamente no se pueden comparar, ¿verdad? Pero en esta época, al ser los censos de forma manual, este señor Herman Holliday, empieza, él piensa cómo crear algo que automatice el proceso de los censos, la recolección de los datos de los censos.
Entonces él crea esta máquina automática de tarjetas perforadas y por haber creado esta máquina de tarjetas perforadas, a él lo nombran el primer ingeniero estadístico. La historia lo nombra el primer ingeniero estadístico. Resulta que esta máquina, pues sí, es una máquina censadora, ¿verdad? Censadora, basada en tarjetas perforadas, automatizando la manera en que se realizaban los censos. Eso fue un gran boom o un gran auge para esa época. Les repito, no por nada lo nombraron el primer ingeniero estadístico de toda la historia. Así que es importante recalcar eso. Después de ahí vamos a hablar, vamos a saltar un poquito en el tiempo y nos vamos a ir a la década de los 50, ya un poco más contemporáneo, por así decirlo. Em, en esta época de los 50 o la década de los 50, aquí se crean o se dan origen a las cintas magnéticas. Estas cintas magnéticas lo que vienen a hacer es automatizar la información y hacer respaldos. En esas épocas no existían respaldos de información, básicamente todo estaba en el aire. Entonces, al crear esas cintas magnéticas, se pueden hacer respaldos especialmente para mucha industria nueva que en esa época venía en su auge, en crecimiento. Un ejemplo de la industria de los carros, ¿verdad? Ustedes recuerdan carros americanos como Ford, eh, tenemos lo que era la Ferrari en esas épocas, venían en su auge, Mercedes-Benz, Volkswagen, venían creciendo y ellos no tenían manera de almacenar esos datos o información que ellos necesitaban para la creación de sus respectivos campos automovilísticos. Entonces, estas cintas magnéticas, perdón, eh, ayudan con los respaldos de esa información, así suplen, estas nuevas industrias suplen la necesidad de información con estas cintas magnéticas, muy importante. Después, en la década siguiente, en la década de los 60, básicamente aquí lo que hace la industria es que las computadoras, ya hay computadoras, bajan precios para las compañías, para que las compañías privadas pudieran adquirir computadoras. Entonces, al bajar los costos para que las compañías adquieran computadoras, se populariza o se da mucho el uso de los discos de almacenamiento. Esto fue un adelanto muy importante en esta década, porque a partir de este soporte se podía consultar la información directamente, sin tener que saber la ubicación exacta de los datos. ¿Me explico? Usted en los discos, usted podía accesar esa información de una vez, no tenías que ir, por ejemplo, a una biblioteca, etcétera, etcétera, algún lugar donde estuvieran esa información, no. Al usar los discos, ya ahí venía la información almacenada, entonces ya se puede accesar directamente, de una manera así, automática y de una. Muy importante. También aquí se dan las primeras generaciones en esta década, las primeras generaciones de bases de datos y de redes también. Y lo que llamamos las bases de datos jerárquicas. Vean, muy importante, la primera generación en esta década. ¿Por qué? Porque ya era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase lo que fueron, cómo vemos un árbol en nuestro sistema operativo? A eso es lo que nos referimos. Entonces ya es un avance muy, muy grande en esta década a estructurar en los datos en listas y árboles. De ahí se crea la primera generación. Esta es considerada la primera generación de datos en los años 60. Ahora, muy sumamente importante, cabe mencionar también que en los años 60 se da la alianza entre IBM y American Airlines, la compañía de vuelo. Se da esta alianza para desarrollar el programa SABRE,
que es un sistema operativo que maneja las reservas de los vuelos, transacciones e informaciones sobre pasajeros que vuelan en esta compañía. Cosa que, les repito, eso es un boom tecnológico de la época, ¿verdad? Eso no existía. IBM y American Airlines dan pie a esto, a este desarrollo sobre este sistema operativo Sabre. Gran auge en esa época. También, posteriormente, en la época de los 60, se lleva el desarrollo, se lleva a cabo el desarrollo de lo que es el IDS, que es un sistema desarrollado por Charles Backman. Él formaba parte de lo que llaman la Codacil, perdón. Básicamente lo que es esto fue que él supuso la creación de un nuevo sistema de base de datos conocido como modelo en red. Entonces, esto permitió la creación de un estándar en los sistemas, de los sistemas de bases de datos, gracias a que crearon nuevos lenguajes de sistema de información. Entonces, este señor, les repito, Charles Backman, él él creó este nuevo tipo de sistema de base de datos conocido como modelo en red. Muy importante. ¿Por qué? Porque permitió la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos, gracias a nuevos lenguajes en los sistemas de información, cosa que no existía en la década anterior. Esto se da en la década de los 60. Am, Llevando esto, hablando un poquito de Codacil, Codacil era un consorcio de industrias informáticas. Ellos tenían como objetivo único regular el lenguaje de programación estándar que pudiera ser utilizado para una multitud de ordenadores. O sea, que todos los ordenadores, una gran cantidad de ordenadores, tuvieran un mismo lenguaje de programación. Así esto se hacía, se regulaba el lenguaje y se hacía más fácil accesar a la información de bases de datos. Estos miembros de este consorcio pertenecían a industrias de gobierno relacionadas con procesos de datos y ellos tenían como objetivo o como una meta principal promover un análisis, un diseño y una implementación de los sistemas de datos de manera más efectiva. Ahora, aunque ellos trabajaron con varios lenguajes de programación de esa época, como COBOL, eso es uno de ellos, por darles un ejemplo, no llegaron a establecer o fijar un estándar. No hubo eso. ¿Y qué llevó a esto? Esto llevó, este proceso, al no haber un estándar fijo, se llevó a cabo por lo que es el ANSI, ANSI. Muy importante. No sabía yo eso hasta que me informé un poquito de esto. Ahora vamos a continuar con la década que viene, que es la década de los 70. En la década de los 70, ya aquí hay un gran boom en lo que son las bases de datos. ¿Por qué? Este señor Edgar Frank Codd, él publica eh, una serie de reglas a seguir para los sistemas de datos en un artículo que él llama Modelo Relacional de Datos para Grandes Bancos de Datos Compartidos. Los ordenadores que hablábamos ahora en la década anterior, esos son los grandes bancos de datos compartidos. Este hecho muy importante dio paso al nacimiento de la segunda generación. ¿Se acuerdan que en la época de los 50, en la década de los 50, perdón, en la década de los 60 se dio la primera generación de bases de datos? Aquí estamos hablando ya de la segunda generación, dado a este análisis que dio este señor Edgar Frank Codd. Ahora, después de Codd, utilizando el trabajo de Codd,
llega un señor que se llama Lawrence J. Ellison, conocido como Larry Ellison. Este señor agarra de base el trabajo que desarrolló Cott y él desarrolla con esta base, desarrolla el Relational Software System. Eso es un programa que él creó, que actualmente hoy se conoce como Oracle. Yo creo que todos hemos escuchado de esa compañía Oracle. Y se desarrolla este software también, ¿verdad? Oracle y la compañía Oracle Corporation, desarrollando así un sistema de gestión de base de datos relacional con el mismo nombre, Oracle. Ahora, Oracle en la época de los 80s, Oracle desarrolla lo que se llama este software de SQL, en sus siglas en inglés, Structured Query Language, lo que es lo mismo un lenguaje de consultas o lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales. Ojo que aquí ya estamos hablando de programadores, un lenguaje de programación en sistema de bases de datos ya desarrollado por Oracle. Esto es sumamente importante, esto es un auge grandísimo en la época de los 70s. Estos señores, bueno, y crean la segunda generación de sistemas de base de datos gracias a esto, ¿verdad? Muy importante. Siguiendo con la época de los 80s, entonces, cabe destacar que Oracle es considerado en esa época como uno de los sistemas de bases de datos más completos. No tenían mucha competencia para eso, estamos hablando mundialmente. Y ellos tenían casi que todo su dominio en el mercado de servidores empresariales. Ellos eran compañía que nacía, compañía que era, su base de datos era estructurada por Oracle, muy importante. Hasta que ya en los 80 llega lo que es Microsoft, la competencia, Microsoft, y otros sistemas administradores de bases de datos con licencias libres como PostgreSQL o MySQL o Firebird, que aparecerían posteriormente en la década siguiente, dejando a Oracle ya no como la líder en esa, ¿verdad? En esa base de datos. Ya no es el único, ya salen más compañías. Em, Aquí en los 80s, yo mencioné ahorita lo que es los sistemas de SQL. Entonces, Microsoft desarrolla, les repito, ¿verdad? Ya en esta época ellos entran a competir con Oracle y desarrolla lo que es este sistema relacional SQL que comenzó a ser estándar en las industrias. ¿Por qué? Porque las bases de datos relacionadas con su sistema de tablas que estaban compuestas por filas y columnas pudieron competir con bases de jerárquicas y de red. Eso es muy importante porque como consecuencia su nivel de programación era más sencillo y su nivel de programación era relativamente más bajo también. Entonces es mucho más accesible, más entendible o más amigable con el usuario a la hora de utilizarlo. Por eso es que Microsoft entra fuerte a ser fuerte competidor de Oracle con este software SQL. Muy importante eso en los 80s. Ya después, saltando a los 90s, ya Microsoft un poco más fuerte empieza a desarrollar lo que es Microsoft Office o Microsoft Office, el paquete, ¿verdad? Que incluye lo que son herramientas como Excel y Access. Access, recuerdan que lo utilizamos en unas clases pasadas al principio. Estos vienen ya en el paquete de Microsoft Office. Y estas herramientas ya son más o marcan más bien el inicio de bases de datos orientadas a objetos. Muy importante destacarlo. Al crear estas herramientas de Excel, Access o el paquete completo de Microsoft Office, así se crea con esto la tercera generación de sistemas gestores de bases de datos. Oiga, ya vamos por la tercera generación en los 90, 20 años después. Recuerden que la segunda fue en los 70.
La tercera fue hasta los 90. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí se empieza a modificar la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL y se empezó a agregar nuevas expresiones regulares, consultas recursivas, lo que llaman los triggers también en inglés, y características orientadas a lo que son objetos. Recuerde que estas bases de datos están más orientadas a objetos, entonces las características van más orientadas también a los objetos. Muy importante. Ahora, ¿qué sucede en los noventas? Los noventas está el boom, el nacimiento del World Wide Web o la Internet, ¿verdad? Que eso es el www, eso es lo que significa World Wide Web. A finales de la década ya se da el nacimiento de esto y pues al haber pues esta comunicación por medio de Internet se facilita la consulta de bases de datos mundialmente. Claro, no existía eso antes, solamente los softwares. Era un poquito más tedioso, pero ya al haber conexión a Internet o al haber navegación por la red, que es diferente por la web, esto se facilita de cualquier manera, o sea, casi que al 100% es mucho más fácil accesar a la base de datos con el nacimiento del World Wide Web. Ahora, ya estamos en el siglo XXI, ya nos movemos a nuestra época. Si ustedes, bueno, aquí dominan tres compañías el mercado, ¿verdad? Lo que es Microsoft, todos conocemos lo que es Microsoft. Oracle, pues no deja de ser un competidor fuerte, él siempre se ha mantenido. Y también IBM. IBM, esos tres son como los tops, ahí los top tres ahí de lo que es las bases de datos o dominan el mercado de bases de datos. Ahora, en lo que es en el Internet, la compañía que más genera cantidad de información es Google, ¿verdad? Todo el mundo conoce el buscador Google, todo el mundo maneja Google para buscar información en Internet. Esa es la compañía hasta la fecha que genera gran cantidad de información en la Internet. Y también como punto interesante, ya como para ir cerrando el tema, lo que es la historia de las bases de datos, cabe destacar que Visual Studio de Microsoft, este Visual Studio es desarrollado um, o integrado para sistemas operativos Windows solamente. Recuerde que ya en esta época manejamos también lo que es el sistema iOS en, en lo que son computadoras Mac, ¿verdad? Dispositivos Mac. Entonces, para lo que es sistemas operativos Windows, ellos soportan varios lenguajes de programación. Les voy a dar un ejemplo. Está Visual C++ o Visual C++, Visual Hash, ¿verdad? Que es el número. Visual J número, ASP.NET o Visual Basic.NET en sus nombres en inglés. Ellos son lenguajes de programación, entonces Visual Studio soporta estos diferentes tipos de lenguaje en sistemas operativos de Windows. Y aunque aún así ya se están desarrollando las extensiones necesarias para otros, ¿verdad? Otros lenguajes que el objetivo principal es crear aplicaciones, sitios web, etcétera, etcétera. Em, Así también se da como servicios a cualquier entorno que soporte la plataforma .NET, creando así aplicaciones que intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que al crear estas aplicaciones se pueden comunicar entre diferentes páginas web. Por ejemplo, bueno, pues todo el mundo conoce una página web, periódicos, videos, etcétera. Estaciones de trabajo, como explicamos la vez pasada, interconectadas por medio de servidores donde todos accesamos a una misma información. Y por supuesto, dispositivos móviles, ¿verdad? Todo el mundo tiene acceso a Internet por medio de dispositivos móviles hoy en día.
Eh, Espero que con esto quiero cerrar, espero que quede claro. Es un tema muy bonito de base, bueno, al menos una persona a mí me gusta mucho eh, informarme de temas que no sé, me gusta conocer. Y al leer sobre esto de bases de datos me queda claro que esto va a seguir creciendo. El lenguaje de programación pues básicamente se va a seguir innovando. Los programas para acceder y manipular las bases de datos, la información en bases de datos van a seguir mejorando y estas compañías pues van a seguir, ¿verdad? En top ahí, lo que es IBM, Microsoft y Oracle, sumamente conocidas, utilizadas alrededor del mundo y estoy seguro que ellas van a seguir creciendo con lo que es estos softwares de accesos a bases de datos. Espero haber sido claro, espero que me hayan entendido de una manera muy simple, traté de explicarlo de la manera más eh, clara posible, ¿verdad? Ya que se utilizan términos muy tecnológicos o científicos al ser un tema de informática, pero yo traté de utilizarlo en un lenguaje conocido por todos, ¿verdad? No soy, no soy ingeniero informático, así que espero que haya quedado claro la manera en que se los expliqué. Mucho gusto, nuevamente estoy aquí para servirles y por supuesto, si tienen alguna pregunta, aquí estoy para ayudarles. Muchas gracias y que tengan buen día.